El profeta que duró 24 horas de rodillas. Cuéntame tu experiencia con Dios. Me acuerdo que una vez nosotros estábamos orando en la iglesia, los jóvenes de mi iglesia, y había una guerra y una batalla entre ángeles y demonios, y yo vi ángeles que entraban con batones, ancianos, y mientras yo veía esos ancianos que entraban, yo veía algo sobrenatural, yo veía como que el ambiente se llenaba de humo, yo veía como la nube así, ministro, se envolvía en el lugar, y yo veía como los ángeles vencían a los demonios, y los demonios salían corriendo, y habían gente corriendo, habían gente siendo lleno por el Espíritu Santo de Dios, y yo caí en una como muerto. Dije yo, wow, no puedo creer que ángeles están aquí con nosotros, porque habían gente, ministros, que no creían en nosotros y no creían lo que nosotros estábamos buscando, pero habían ángeles en ese lugar. Habían ángeles que estaban ahí con nosotros, ayudándonos a pelear, ayudándonos y protegiéndonos, porque el enemigo nos quería matar a cada uno de nosotros. ¿Y qué hora era cuando los ángeles descendieron en la iglesia? Eran como las 3 de la tarde. Nosotros estábamos orando y los ángeles aparecieron. Nosotros estábamos clamando, nosotros haciendo horas de oración. Empezábamos a las 3, a las 2 y a veces esa hora se extendía, ministro, hasta las 7 de la noche. Nosotros comenzábamos a una hora de que nosotros decíamos, vamos a orar. Una hora, y cuando nosotros nos prendíamos que el Espíritu Santo bajaba, eran las 7, las 8 y las 9 de la noche, y todavía todo el mundo estaba prendido danzando, y el que no era bautizado, el Espíritu Santo lo bautizaba. La unción era terrible, ministro. ¿Y esos ángeles cómo eran literalmente cuando tú lo viste? Esos ángeles eran ancianos, eran blancos, ministro. Esos ancianos caminaban así con ese bastón, y yo sentía la presencia mientras esos ángeles estaban en ese lugar. Uno sentía la presencia de Dios. Uno sentía la unción cuando ellos caminaban, los pasos, ministro, y todo el mundo estaba danzando, todo el mundo estaba corriendo, porque sentía la presencia de Dios en ese lugar. ¿Y cómo tú te sentiste en ese instante, la primera vez viendo un ángel de Dios que se revela mientras tú estás orando? Yo me sentí como un poco asustado. Wow, primera vez que veo un ángel, porque uno desde pequeño siempre ha tenido la expectativa de ver un ángel, o sea, de ver ángeles, de ver cosas espirituales, ¿me entiendes? O sea, como yo me crié en el evangelio, siempre a uno le han contado, no, que yo vi un ángel, que yo vi esto, que yo vi cosas espirituales. Entonces, al yo vi ese ángel por primera vez, ministro, yo me sorprendí. Yo dije, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me entiendes? Yo sentí a Dios, yo me sentí sorprendido y también regocijado porque, wow, vi un ángel, algo que todo el mundo quiere ver. Entonces, ¿por qué la gente piensa, profeta Winnie, que en el mundo espiritual solamente hay demonios? No, también hay ángeles, ministro. Hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, todos son por niveles. También están los ángeles, que son los servidores. Lo que pasa es que la gente se va más por el lado de los demonios que por el lado de los espíritus, o sea, el lado espiritual. ¿Me entiendes? Entonces la gente, al temerle más a los demonios, ellos tienen como más curiosidad. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, uno iba al monte, era a ver demonios. Nadie decía, vamos a ver ángeles, vamos a pelear con demonios. O sea que cuando tú eres nuevo creyente o cuando tú estás en tu etapa desde el primer amor, tú lo que quieres es pelear, déjame ver un demonio, a ver cómo son. ¿Entiendes? Porque a la gente le atrae más los demonios porque tienen curiosidad. ¿Me entiendes? Al tener temor y cosas, y la gente, siempre las cosas como que dan miedo, siempre como que le da esa curiosidad de ver. ¿Y, y qué una persona tiene que hacer para poder ver los ángeles de Dios? Porque es más fácil un demonio que un ángel. ¿Y por qué será? Imagínate, lo que pasa es que los demonios siempre están en todo ambiente, en todos los lugares. Los ángeles también, pero es más difícil tú ves ángeles que demonios, porque para tú ver un demonio, tú no tienes que hacer nada, ministro. Un demonio apareció, tú lo ves. Pero ¿qué pasa? Que para tú ver un ángel, tú tienes que estar orando, tienes que vivir una vida íntegra delante de Dios. O sea, no es cualquier cosa, es más difícil tú ver un ángel porque el ángel para tú verlo, tú tienes que estar metido en la presencia, vivir una vida en santidad y en integridad a Dios. Y no todo el mundo se sacrifica a vivir esa vida. ¿Quién en la Biblia pudo ver ángel? Así, un personaje bíblico que te llame la atención. Este hombre llamado Jacob vio un ángel cuando estaba peleando con el ángel, que él le dijo que lo bendijera. O sea, cuando ya él se iba, le dice, bendíceme que raye el alba. Entonces, cuando él pelea con el ángel lo bendijo. También hay otro hombre llamado Abraham,
que dice la palabra que este hombre, cuando los ángeles llegaron a él, era como hablarle de acerca del hijo que él iba a tener, que era el de la promesa. Ahí los ángeles llegaron hacia él y comieron con él en forma de personas. Profeta Willy, tú que has visto ángeles en varias ocasiones, ¿los ángeles lo has visto con alas o sin alas? Yo lo he visto sin alas. Cuéntame esa experiencia. Una vez nosotros estábamos los jóvenes en la sede, o sea, en el centro conferencial del Concilio IMAC, y mientras nosotros estábamos ahí, nosotros estábamos orando, clamando, habían unos por allá, otros por aquí, tú sabes que la sede grande, ahí es que se da la vigilia nacional de IMAC. Entonces yo veía como un equipaje de FBI que nos protegía a nosotros. Nosotros estábamos dentro y ellos hicieron como una ronda. Y el Espíritu me decía, esos son ángeles, basanda. Yo siento a Dios, esta Yanza, Kima, esos son ángeles que están protegiéndolo a ustedes, porque había una influencia satánica. Tú sabes que por esos sectores, por esos lugares, hay demonios, hay satanistas que atacan al centro conferencial, ¿me entiendes? Entonces yo veía ángeles con FBI y estaban armados, ¿me entiendes? Y yo veía y yo sentía como esa protección, yo sentía como esa presencia, yo me sentía como en paz. Tú sabes como cuando tú estás en un lugar de terror y llega alguien que te va a proteger, es como cuando llega la policía, tú dices, wow, me siento bien, llegó mi protección, ¿me entiendes? Llegó mi escudo, gloria al Señor. Entonces así yo me sentía y yo lo veía, ¿me entiendes? Como ellos nos protegían a nosotros en ese lugar. Y la presencia, ministro, que había era muy fuerte. Porque los ángeles nada más no se ven, no aparecen con alas, simplemente también en forma de personas, como se le parecieron a Abraham. ¿Me entiendes? Wow, poderoso. Yo te puedo confirmar que yo he ido a orar a esos lugares y he visto Amén. como la mala influencia también se mueve. He visto los ángeles de Dios. Y ahí nos reunieron muchísimos jóvenes, más de 30 y Sí. 40 jóvenes, buscando a Dios literalmente. Pero, ¿qué te provocó que tuvo que como esa llenura del Espíritu Santo, que tú tengas un encuentro con Dios? Mira, cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que yo era músico, porque como te dije ahorita, yo nací en el Evangelio, mis padres son cristianos, y yo iba a la iglesia a tocar con los jóvenes, nos creamos allá Sandy y los muchachos. Entonces nosotros íbamos a tocar desde pequeño, pero a mí no me gustaba predicar. Los otros era la música, tocar y no iban. ¿Qué pasa? Que hay un caballero llamado Natanael, Nati, le dice Nati, y él me dice un día, yo te voy a poner a predicar. Yo le dije, no, Nati, no me ponga a predicar. Pero ya él me tenía cansado para que yo predique. A él nada más le faltó pagarme para que yo predique. Porque ya siempre me rogaba, predica, predica, predica. Y yo no quiero predicar, Nati. Yo no sé predicar nada de eso. Hasta que llegó un día en los cultos de niños. O sea, ya eran de adolescentes. Él me dijo, ven, predica. Yo le dije, está bien. Yo voy a predicar para salir de ti. Porque a mí no me gusta predicar, ministro. En verdad no me gusta predicar. Entonces yo le digo a él, está bien, pero no le diga a nadie. ¿Qué pasa? Que ese día yo prediqué, muchacho, y la gloria de Dios fue terrible. Todo el mundo se sorprendió, mi pastor, Abednego, mucha gente que son de allá, ¿sabes? Son gente de niveles, sorprendido, ¿me entiendes? Por primera vez. Entonces, de ahí en adelante, yo como que le fui cogiendo el saborcito a eso, a predicar y a buscar la presencia. Y después comenzamos a ir a los montes, comencé a ver a Juan Carlos Harrigan, Gigi Ávila. Habían gente que no son tan niveles así como ellos, pero son gente de niveles también, ¿me entiendes? Como Joselito Pérez, gente que iban allá a predicar con una unción y eso nos inspiraba. Dije yo quiero predicar como esa gente. Y chin a chin nos fuimos mezclando, hasta que hoy en día estamos predicando. ¿Y cuándo sentiste ya de que Dios te estaba literalmente llamando? Porque hay veces que uno se convierte, está en la iglesia Sí, de 10 11 años, pero hay veces que uno siente como el llamado de Dios. sí. Mira, eso pasó ya cuando ya comencé a predicar. O sea, cuando yo comencé a predicar, ya ahí yo como que fui cogiendo como eso en serio. Porque tú sabes que mientras tú eres pequeño, tú no sabes lo que eres. Si eres agua dulce o agua salada. No, porque eso es hasta cuando tú tienes conocimiento de la palabra, ya ahí tú sabes lo bueno y lo malo. Ahí tu papá te preguntan, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Me entiendes? Porque a veces uno es que en la escuela, que hace esto, que hace. Ya ahí en adelante yo comencé ya como a coger el hilo. Ya yo comencé a predicar, comencé ya a actuar como persona, o sea, de Dios. Comencé a juntarme con los muchachos, a predicar, a leer la Biblia, a buscar en el monte, a predicar en los platos, en los megáfonos, muchachos. Nosotros predicábamos en la azotea, hasta mojándonos.
Me acuerdo que en la pandemia nosotros predicábamos, en la azotea nos mojábamos, ministro, y seguíamos predicando. Santo. Con megáfano. Una vez el enemigo nos quemó un megáfano a nosotros. No, una bocina, arriba de la iglesia mía. Acababa de comprar, oye, usándola por primera vez, ministro. Ahí mismo el enemigo nos la quemó. Nosotros seguíamos predicando por todos lados. Amanecíamos en los montes día por día, orando. Una locura, ministro. Y eso de orar en los montes. ¿Es verdad que el que ora en los montes tiene experiencia con Dios? Claro, ministro. ¿Qué experiencia tú tuviste? Yo tuve muchas experiencias en el monte. Hubo una vez que yo estaba en el monte y, o sea, ahí fui yo con los muchachos. Yo he tenido, pero aparte, ahí era en el monte allá de los Morenos, de Casilda. Nosotros estábamos orando, nosotros amanecíamos orando pito a pito. Algunos, otros se acotaban, otros no, amanecían, o sea, despiertos. Entonces, eran unos cuantos, estaban orando y amanecimos orando. Pero ¿qué pasa? Que a las 3 de la mañana apareció un brujo, ministro, en persona, así literal, como estamos tú y yo. Tú sabes que allá en la esquina, donde está el aposento alto, Sí. hay una mata de mango. Entonces, en esa mata de mango arriba, mientras estamos orando, yo he vuelto la cabeza y yo veo que este es el personaje allá con poloche blanco. Digo yo, bueno, tenemos visita y no es de Dios. Cuando yo veo eso, ministro, wow, yo siento hasta Dios aquí. ¿Qué pasa? Que seguimos orando. Cuando yo vuelto la cabeza así, ya estaba al lado mío, ministro, el brujo. Ay. Ya tú sabes, eso está lleno de brujos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él está al lado mío, él comienza a interrumpirnos. Es decir, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, como buscando la forma de distraernos. Y nosotros seguimos orando, hasta que los reprendimos, ministro, y se fue. ¿Me entiendes? Santo. Entonces, orar en el monte no es cualquier cosa. A nosotros nos prohibían, ministro, ir al monte. Hubieron gente, líderes que se levantaron contra nosotros para que no fueran al monte. Y nosotros, oye, por cabezú, nosotros seguíamos yendo, ministro. ¿Me entiendes? Porque nosotros queríamos fuego, queríamos ver a Dios, queríamos ver presencia. Porque como tú le dices a alguien que es nuevo en eso de la oración, un ejemplo, a un nuevo creyente, ¿cómo tú le vas a decir que no busque a Dios, que le prohíba los montes? Tú le estás diciendo descárriate, ¿me entiendes? Entonces nosotros ahí comenzó la locura de los montes, buscando a Dios. Habían lugares que yo iba y yo sentía la influencia de la gente, la enfermedad de así. Santo. En esos días Dios me dio el don de sanidad. De sanidad. Chacho, yo llegué a un lugar y yo sentí el cuerpo entero que se me erizó así. Y yo dije, hay alguien que le duele el cuerpo aquí. Llegamos a una cadena de oración. La mujer levantó la mano, mírala ahí. Hasta que yo no oré, el No cuerpo, se te quitó. Ajá, no se me quitó. Ministro, porque yo sentía el peso. Dije yo, no, hay que orar por esa mujer. Chacho, inmediatamente se le fue. Yo le topaba así. Había gente que yo le topaba así. Y la gente caía, ministro. Había lugares que yo iba y oraba por la gente y caían endemoniadas. Chacho, una locura. ¿Qué otra vez viste ese don en función en actividades? El don de sanidad. El de sanidad. El de sanidad ligado con el de liberación. El de sanidad lo vi en una iglesia que yo fui, en Los Alcarrizos, donde yo estaba orando por una mujer que tenía el pie como muerto. Estaba como ya casi podrido. Cuando yo oro por ese pie, inmediatamente esa mujer, el pie de una vez se le sanó. ¿Entiendes? Santo. Ahí yo comencé a ver ya que Dios me estaba usando en sanidad. Donde quiera que yo iba, decía, hay una mujer enferma aquí. De una vez levantaban la mano y lloraba. Y esa mujer se sanaba. Chacho, una locura. Escúchame, y también en la liberación. Cuando Dios me comenzó a usar en liberación, eso fue un día que un amigo mío me llamó para que orara en una casa, ministro, por su esposa y por su hijo. Escucha esto. Escucha con mucho cuidado, como dicen por ahí. ¿Qué pasa? Que en esos días, ministro, yo no estaba buscando a Dios como como uno lo busca. Yo estaba medio frío, tú sabes. Y el hombre siempre me decía, ven, ministro, para que ore, pues yo sé que Dios te usa. Y yo siempre decía, para después. ¿Sabes? Pues yo tenía que meterme, o sea, que eso no es un juego. Sí. Tú no vas a decir que es frío en un lugar. Y yo, para salir de él, le dije, está bien, yo voy para allá. Está bien, yo voy. Pero yo no estaba buscando a Dios, yo fui así. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a orar por el muchacho vomitó un resguardo. Y yo, oh, ¿y qué pasó? El muchacho cayó, ministro, estaba vomitando así. Chacho, el don de liberación se activó.
Y digo yo, pero ¿por qué Dios me está usando si yo no lo estoy buscando como tengo que buscarlo? No es que yo estaba en pecado, sino que estaba frío, no estaba buscando a Dios. O sea, estaba en un proceso. ¿Tú me entiendes? Entonces, desde ahí en adelante, Dios comenzó a usarme en liberación. ¿Me entiendes? Y entonces dije yo, wow, pero Dios me usó y yo no lo busqué bien. O sea, ¿qué el Espíritu Santo me dijo con eso? Que cuando Él quiere hacer algo contigo, no importa tu condición, pero no te estoy diciendo que no busque a Dios. Porque hay muchos que, pues si Dios lo usó a él y no buscó a Dios, lo va a hacer conmigo. No. Tú sabes que lo que pasa es que hay gente que nada más buscan a Dios cuando van a ministrar o cuando van a una actividad. O sea, ya ellos estaban buscando a Dios para que Dios haga algo, no por necesidad. Entonces, a la gente yo le aconsejo que busquen a Dios, no porque Dios lo use, sino por necesidad. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay que buscarlo. Entonces, de ahí en adelante, hubo un amigo mío que después me llamó, me llevó para San Pedro, le llaman Willy Soriano. Es una iglesia de allá de Éxodo, que está por atrás de la de Marque Carpiadosa. Muchachos, yo comencé a orar por un joven y los resguardos así estaban cayendo, vomitando los muchachos. Una locura. Y la gente cayendo así de lejos. Y la gente siendo libre. Dije yo, mi madre, qué locura. Ahí comenzó Dios ya a desarrollar eso de liberación. En San Cristóbal, donde el tío mío, sin ponerle la mano así la gente, por ahí andan los videos, cayendo así. Una locura, ministro. Santo. La gloria de Dios. Profeta Willy, Dios está haciendo cosas grandes contigo, experiencias sobrenaturales. Ha visto los ángeles de Dios, ha visto sanidad, liberación. Pero cuéntame, ¿sabes que el sueño de uno como humano, como cristiano, es escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces tú has escuchado la voz de Dios? Yo he escuchado la voz de Dios como 2 o 3 veces. Cuéntame Muy esa pocas experiencia. veces, porque tú sabes que hay gente que Dios le habla en voz audible, hay otros que no. Tú sabes que el sueño de todo el mundo es escuchar a Dios en voz audible, así como le hablaba a Moisés, le hablaba a Abraham, tú sabes, la gente de la Biblia, pero no a todo el mundo Dios le habla así. Yo le escuché una vez que yo estaba en la iglesia y él me dijo, habla más conmigo que con los hombres. Esa vez lo escuché. Después otra vez yo estaba como orando, estaba ayunando. Yo iba a ayunar como 3 días. Y cuando yo estoy ayunando, yo escucho esa voz que me llama, Willy, Willy. Y yo me levanté y yo, ¿quién me está llamando? Willy. Y ahí Dios me di cuenta que era Dios para que me pusiera a orar porque había algo fuerte en el mundo espiritual. Santo. Había algo fuerte, ministro. A veces hay gente que escuchan voces y creen que el enemigo, pero no saben que es Dios que los está llamando. ¿Entiendes? Es Dios que quiere, como el profeta Samuel. Sí. Sí, que Dios lo llamaba y él pensaba que era Eli. Ajá, tú me entiendes, y era algo sobrenatural. También se me olvidó decirte que en escuelas que me invitaban también, era una locura. En la escuela es donde hay más demonios, ministro. Porque en la escuela hay todo tipo de jóvenes. Hay muchos que van con pactos generacionales, van con raíces de amargura. Tú sabes la adolescencia cómo es. Sí. Ven muñequitos, ven muchas cosas raras. Muchachos, una locura. Santo. Entonces, la voz de Dios para entrar donde estábamos comenzó a llamarte por tu Sí. nombre, Willy, Ujú. Willy. Y yo pensaba que era mami, pero ahí yo me di cuenta que era Dios porque no había nadie en el lugar. ¿Qué hora eran? Eran como las 2 de la tarde, porque era un ayuno hasta las 6 que yo iba a hacer. Y ese día, después de eso, yo vi, eran como 3 días que yo iba a durar, yo veía que ángeles en ese lugar también me traían ensalada. No sé si a mí me Ensalada. pasa lo mismo. Sí, porque eso pasa cuando tú estás en ayuna y ya tu cuerpo, tú sientes que no puedes más. Dios te manda fruta. Dios te manda como comida espiritual para alimentar tu cuerpo. A mí me mandaron ensalada. Hay gente que he escuchado que ángeles le han llevado frutas. A otros le han llevado ensalada, sí. O sea, no te llevan como cosas de que siempre son cosas ligeras. En una yo vi que me llevaron plátano, ministro. Plátano. Plátano. Dije yo, esto está más fuerte todavía. Porque el plátano es algo como, o sea, son como nutrientes. Dije yo, wow, cuidado si pasa a otro nivel, si ya yo no estoy de leche, ya. Santo. Dije yo. Mire, comparta esto, dele like y ponga debajo en los comentarios si es verdad que los ángeles llevan comida a los ungidos de Dios. A los Entonces, ayunos. te llevaron fruta, ensalada. Fruta. Tú lo veías literalmente. Oh, claro, ministro. Mientras estaba en el ayuno, yo entraba como en sueño, en revelación. Ujú. Y yo veía que ángeles me traían.
Y cuando yo despertaba, yo me sentía como que ya yo comí. En una yo sentí como que fui a mi casa, comí, me jalté de una sopa y volví a la iglesia. Cuando me despierto, y yo fui a la iglesia. Yo fui ante mami a comer. No, como que, ¿sabes? Estaba en show. Sí. No, pero yo estoy aquí. O sea, como que no creí. Eso era el mismo espíritu que hizo eso. Si tú te acuerdas, a Elías fue que los cuervos que Sí. le llevaban. Y el ángel llevó una torta, ¿Me entiendes? come, Elías. Es que Dios no te va a dejar morir en el desierto. Pero Primero cuando me viste ayuda. eso, que el ángel te dio comida, ¿cómo te sentiste con esa experiencia espiritual? Porque es una experiencia. Sí, ¿Cómo te eso sentiste? es algo sobrenatural. Yo me sentí en la nube, ministro, porque he escuchado a mucha gente de nivel hablar sobre eso, eh, que, que, eh, que los ángeles en ayuno le han llevado comida para sustentarlo, ¿me entiendes? Para que ellos puedan, porque tú sabes, mientras tú estás ayunando, o sea, es un sacrificio. Tu cuerpo se está muriendo físicamente. Entonces, el Espíritu de Jehová va y te sustenta, así como a Elías lo sustentaron. Algo muy loco, ministro. Santo. Entonces, Sí. ¿cuántas veces tú has cogido propósito así de 3 días? Yo cogí unas cuantas veces. Una vez también fue en el monte, uno de Mata San Juan, con los muchachos. Duramos 3 días. Esa vez fue una batalla fuerte, ministro. Llegaron unos muchachos a las 42 a hacernos la guerra. Llegaron como al segundo día, en la noche, nosotros le dijimos a ellos, vengan, vamos a hacer una cadena de oración. Había un muchacho de Guaricano que iba a durar 7 días. En ese tiempo fue como el 2017. Estábamos en el tiempo de mango, ya tú sabes. Nosotros acabando de entrar pisamos un mango amarillito y yo reprendo diablo. Güey, la mayoría tuvieron que romper. Sí, y uno de los muchachos allá, hijo de Mari, Mari que se llama, la del monte, Mata San Juan, que no sé si ya está ese monte, me dijo, ministro, ¿tú quieres un mango? Tan amarillito, güey. Esa fue mi guerra. Dije, ¿qué demonio? No, esa fue mi guerra, el mango. Porque como yo dije, yo digo que fue el enemigo que me envió eso. Yo viendo, el enemigo viendo que yo me estoy muriendo de hambre, ¿cómo tú me hablas de comida y me pones un mango así? Güey, mira el mango como a Jesús, como Satanás y Jesús cuando le presentó la piedra. Así mismito. Pero para no desviarme, esos muchachos fueron a hacernos la guerra. En la noche nosotros le dijimos, vengan, vamos a orar. No quisieron, se quedaron acostados. Aunque nosotros no lo conocíamos ahí. Le dijimos, vamos a unirnos a la oración. Está bien, no quisieron. ¿Qué pasa? Que después a las 1 de la mañana nos acostamos todos. ¿A qué tú no sabes? ¿Qué pasó? Nos estaban jalando los pies. Se nos estaban tirando encima. Arrastrándonos. Pregúntale a Sandy ahí, todos los muchachos que estaban ahí. Muchachos, y nosotros reprendiendo. Güey, ¿pero qué es lo que está pasando? Una locura, mi hermano. Fueron gente enviada para robarnos la bendición. Y al otro día, para resumirte la historia, llegó uno de los muchachos de nosotros, que llegó el segundo día para meterse 3 días. Y él comenzó y habla, y habla, y habla. Y nosotros le decimos, ministro, acuérdate que 3 días que tú duras aquí, tienes que bajarle. No, que vamos a orar, que voceando, tú sabes, gloria a Dios. Ministro, sabemos que tú estás prendido, pero tienes que bajarle porque no te va a dar la resistencia. ¿Qué pasa? Que a las 12 del día ya quería irse. Porque no aguantó, te estoy diciendo, hijo del ministro, no te pongas a vocear. Está bien que di gloria a Dios, pero dilo suave, no, gloria. O sea, que cuando uno está en el monte, uno, fuego, gloria a Dios, alabado. Al otro día quería ir. Pero ¿qué pasa? Ya para terminar ese chin, los muchachos al otro día cuando amaneció, ¿tú sabes qué nos dijeron? Que para nosotros predicar en su iglesia tenemos que tener 2 y 3 novias. Tenemos que estar llenos de tatuajes. Un muchacho enviado, ministro. Era el diablo El encarnado mismo ahí. diablo allá, ni la dueña lo conocía. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se iban, ¿tú sabes qué nos dijeron? Nosotros nos vamos llenos y ustedes se quedan vacíos. Rabasanda, porque nosotros vinimos a ustedes a quitarle lo que ustedes tienen. Nosotros vinimos a robarle la bendición a ustedes. Fuimos enviados. Así mismo nos lo dijeron y nosotros en el nombre de Jesús te reprendo. Hasta que al otro día llegó Mari, la dueña del monte. Y ella comenzó, ella nos explicó todo lo que pasó, ministro, todo, parte por parte. A cada uno nos dijo la vida de nosotros. Mira, vinieron unos jóvenes así, le hicieron la guerra, esto y lo otro, muchachos. Oye, pero eran infiltrados, eran satanistas. Ministro, infiltrado, y tú lo veías hablando en lengua ahí mismo. Shayama, Arrakama, Sanda, hablando en lengua y ministrando, ministro, ahí mismo. Aunque en parte Dios lo usó a uno de los muchachos con una petición. Pero eso no quiere decir que fueron enviados, como quiera, porque ahí era que no iban a engañar, ministro. El enemigo
Dios lo puede usar también para darte una palabra, ¿me entiendes? Y eso no quiere decir que sea de Dios. Y por ahí no querían agarrar, pero eran gente que no eran de Dios, ministro. Sí, entonces, nosotros nos llevamos la victoria. Entonces, ¿qué área Dios preparó, usted estando en el monte ahí, cuando tuvieron ese enfrentamiento con esos enviados de Satanás en ese instante? Yo era el que siempre estaba como en una esquina, porque la mayoría rompieron con los mangos. Tú sabes que no todo el mundo aguanta. ¿A muchos entregaron en propósito? Sí, lo rompían. Todo el mundo de que veía mango y no, en un monte, que hay un monte, no hay nada, ministro, en un monte, lo que está la circunvalación ahí. Entonces yo aguantando, había uno que era hasta las 6 y yo aguantando y yo siempre buscando, uno estaba hasta amarillo ya del hambre, ministro, uno estaba jalado, o sea que era sin comer nada, ni agua, ni nada, muchacho, y decía uno, ¿por qué que tú no hablas? Pero tú tienes que hablar, y yo, ¿cómo voy a hablar? Satanás. Lo reprendí, ministro, porque él lo que no quería era como sacarnos de comunión. De comunión. ¿Me entiendes? El enemigo sabía. Y eso nos lo profetizó una sierva. Antes de nosotros, y nos dijo, váyanse para el monte 3 días, dice Jehová. Y así mismo fue. Cuando nosotros llegamos aquí, a la casa, danzando. Yo me acuerdo que Sandy llegó a la casa y cuando llegó a saludar a la mujer, se fue en lengua. Yo creo que en lengua, mi muchacho. Santo. Oye, no llegó a saludar bien, fue en lengua y un juidero y en la tarde, en la noche, comenzamos los 4 a predicar. Y muchachos, se metió una unción terrible. El culto se pasó de hora, ministro, porque lo que nosotros fuimos a predicar, que ellos no lo quitaron. Mentira, el enemigo pensaba que se iba a llevar a nosotros. Pero ustedes reciben algo fuerte de parte de Dios. Ministro, te estoy diciendo, terrible. Nosotros llegamos a la iglesia que había que agarrarnos. Shabakaya Basanda. El Espíritu Santo fuertemente, ministro. Y en ese tiempo yo había recibido el Espíritu Santo, pero no tenía el dominio propio. Sí, porque cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo me metí 3 días. Entonces, buscando el Espíritu Santo, 3 días hasta las 3. Cuando yo me meto el primer día, yo no recibo nada. Después me meto el segundo día, tampoco. Cuando me meto estoy en el tercer día, el último día, yo comencé a menear la mano, la cabeza. Yo dije, hoy yo no me puedo ir sin recibir ese Espíritu Santo. No ayuno más o no hago más nada, ya yo estoy cansado ya. Dije yo, tú sabes, en su humanidad, ¿qué pasa? Que yo comencé a mover la cabeza así como los niños. Yo dije, yo voy a ayudar a Dios si hay que ayudarlo, pero yo tengo que recibir algo de parte de Dios. Chacho, cuando yo comencé a mover esa cabeza, yo sentí como que algo me la agarró. Yo sentí como que mi cabeza ya se convirtió en una hélice de un abanico así, de dar tanta vuelta. Y yo sentí que algo del cielo cayó sobre mi pecho. ¡Pah! Y me tumbó, ministro. Yo sentí ese poder así. Como que dije, yo me abrió el pecho. Yo caí danzando y la silla volando. Un juidero, ministro. Ahí fue la primera vez que yo recibí el Espíritu Santo y fuego. ¿Me entiendes? Y cada vez que había un culto, hasta tocando, había que agarrarme. Todo el mundo... Agárrenlo. A mí me tenían un gel ahí. Donde quiera que yo iba, había un gel conmigo. Porque ya me conocían. Pero después Dios me mostró, me dijo, te voy a enseñar a danzar. Te voy a dar dominio propio y también te voy a enseñar a predicar en una revelación. Y después Dios me daba dominio propio. Ya yo danzaba, pero con el conocimiento. Porque tú sabes que a veces hay gente que cuando son nuevos chocan con uno, chocan con la pared, chocan aquí. Eso no quiere decir que no, eso no es Dios, ese es Dios. Hay muchos que dicen, no, que están emocionados, que no, es Dios. Lo que pasa es que ellos no tienen el dominio propio. ¿Qué pasa? Que después que Dios la agarra, que a través de la experiencia Dios le da dominio propio, ya tú sabes con qué puede chocar y con qué no. Sí. ¿Me entiendes? Porque a veces hay muchos que saben que pueden chocar con la pared y siguen. Parece que se emocionan. Entonces Dios me dijo, te voy a enseñar a danzar, te voy a dar dominio propio. Después de ahí yo danzaba, pero yo no me caía. O sea, no chocaba ni nada de eso. El mismo Espíritu me enseñaba a danzar en el Espíritu. O sea, a danzar con dominio propio. Entonces, cuando tú danzabas, tenían que agarrarte. Claro, agarrar. Te dejaban en la iglesia a ti solo. Una vez, el pastor, ¿sabes que cuando los predicadores van a predicar que van a hacer como la oración ya de administración? Sí. Agárrese a alguien de frente. Pero a mí el pastor me abrazó así. Chacho, yo sentí un fuego que yo me le fui por abajo al pastor y yo llegué, yo estaba adelante, allá atrás, en la puerta estaba yo. Dije, ¿yo qué hago aquí? Yo hasta una silla rompí. Willy, no sé tú no tirabas trompa, la verdad. No, yo, ministro, en mí cae algo que yo no sabía de mí, una locura. Pero después de ahí, yo sentí, wow, me duele esto, me duele lo otro. Pero después de ahí Dios me dio dominio propio, ¿me entiendes? Porque una vez yo estaba predicando y yo me fui en danza y yo no prediqué. Y yo, espérate. ¿Que te fuiste en danza en medio de la prédica? En danza y en lengua, sí. Yo estaba predicando y yo comencé a danzar. El Espíritu me agarró y me fui ahí.
en la iglesia porque no tenía como todavía ese conocimiento. Después que Dios, como te dije, me enseñó, Él me dijo, te voy a moldear. Cuando me comenzó a moldear, ahí ya yo estaba entendiendo. Por eso que Pablo dice que hay gente que, o sea, que es mejor decir una palabra que se puede escuchar, que se puede entender, que no 5 en lengua, ¿me entiendes? Porque es mejor. Entonces, cuando tú eres nuevo creyente en eso, tú te ves en lengua, chacho, una locura. ¿Cómo fue esa experiencia que tú tuviste? No sé si fue en visión o en sueño, cuando Dios dijo, te voy a dar dominio propio. Eso fue un ayuno que yo estaba en un ayuno que yo estaba en la iglesia. Oye, esos eran 3 días también que yo estaba en ayuno. Oye, ¿cómo fue? Mientras yo estaba en el segundo día, eran 3 días, hasta las 6, que yo estaba ahí en ayuno, yo me estoy como durmiendo así. Mientras yo me estoy durmiendo, yo escucho esa voz que me habla y me dice, te voy a enseñar a predicar y te voy a enseñar a danzar con dominio propio. O sea, te voy a guiar. No es que uno no estaba en el espíritu, sí no está, pero todavía uno no tiene el dominio propio. Eso es como cuando el nuevo creyente, que a veces predica larguísimo y la gente se va, ve, todavía no tiene el dominio. O dice palabras mal y cosas. Y después Dios me dijo, te voy a moldear. De ahí en adelante Dios comenzó a moldearme, a enseñarme a predicar, a perfeccionarme, ¿me entiendes? A tener dominio propio desde la lengua, ¿me entiendes? Y ahí no íbamos, porque si uno se lleva de lengua y lengua. Profeta Willy, Dios te bautiza, pero tú hablas de lengua en ese bautizo. En ese bautizo no. ¿Cuándo tú hablas en lengua? Mira, cuando yo hablo en lengua, fue un día que en mi casa había una pastora que ella llevaba media vigilia. O sea, a los hogares, así. Y ella llevó una media vigilia con un joven, a veces invitaron a la iglesia, y están orando. Mientras ellos están orando, yo nunca hablé en lengua, ni cuando prediqué la primera vez. Yo no hablaba en lengua todavía. Está bien. Uno de esos jóvenes me dice, hay un don de lengua en ti, pero está oculto. Tú tienes un don de lengua oculto. Entonces él comienza a orar por mí para que ese don salga. Yo no sabía nada de eso. Él me dice, ven, yo voy a orar por ti, porque tú tienes un don de lengua oculto. Yo no sabía nada de eso. Cuando él comenzó a orar por mí, yo comencé como que salió una lengua. Porque a veces a uno se le zafaba una. Tú sabes, a los jóvenes se les zafa una, pero no tenía eso como constante. Porque a veces cuando eso te agarra de verdad, tú te vas, eso es como un hilo que tú te vas, te conecta con el espíritu. Yo siento a Dios aquí, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Uno soltaba a veces una, porque a veces el que habla en lengua no suelta una. Hay veces que hay gente que sueltan una, pero eso no quiere decir que tienen el don, el género. ¿Me entiendes? El género es cuando tú hablas en lengua de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, esa vez yo comencé a hablar en lengua y no me paré jamás. Y fuego, y lengua, y ya tú sabes, hablando en lengua en la media vigilia entera. Después de ahí, yo me metí 3 días para que ya eso fuera revelado, para que eso, Dios, ya estaba ahí, pero como para que se activara. No sé si tú me entiendes. Sí. Eso es como cuando tú pones un chip, pero todavía no está activo en el celular, que tú lo activas ya para qué. Ahí yo comencé en el tercer día, comencé y me fui a una lengua rarísima, ya tú sabes. Y un día que amanecí hablando en lengua con los muchachos que estaban en un silicio. Muchachos, uno de ellos amaneció hablando en lengua, después el otro día amanecí yo. ¿Y qué es lo que me pasa? Ey, es algo Dejaste el loco. español y comenzaste a hablar En lengua, ministro, es algo loco de verdad. Eso es algo como, eso es mejor que tú cometas un picapollo. Santo. Chacho, eso es algo bien, ministro. Tú hablas de que despertaste hablando en el espíritu. ¿No te ha pasado que tú a veces en revelaciones o en sueños tú reprendes y te levantas hablando en lengua? Eso es algo sobrenatural, Y ministro. estos tiempos tienen que volver porque Claro. el anhelo de uno, Sí. Willy, era tú recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchacho, te estoy diciendo que uno se iba yo me iba a los montes, a la gloria de Dios, solo. A ese monte yo me iba solo, a la Mata San Juan. Y eso está lleno de brujos y satanistas. Hay que pasar un río. Había culebra de todo, cacata. Los 3 días que nosotros estábamos ahí eran encima de cacata, así, que había tiempo de agua. Ya los jóvenes no quieren buscar a Dios. Es más, hay iglesias que la sociedad de jóvenes ya no existen. Wow. La tienen que quitar porque los jóvenes en verdad No están en Dios. me da pena. La generación que está subiendo, la mayoría no están en Dios, ministro. Pero en la generación que nosotros empezamos, 2017 por ahí, ministro, nosotros soltábamos todo. Yo me acuerdo que en mi iglesia nosotros hacíamos cadena de oración todos los días, hasta 3 veces al día.
Y durábamos de las 3 hasta las 10 de la noche, pisado. Y la gente, ¿y qué es lo que está pasando en esa iglesia? Gente, se levantaba el enemigo. Para los montes nos prohibían y nosotros no íbamos como quiera, ministro. Aunque nos llamaran desobedientes, porque uno lo que quería buscar a Dios. ¿Me entiendes? Si nos ponían nuestra disciplina, a mí no la pusieron, pero uno lo que quería buscar a Dios. ¿Me entiendes? No era que uno era cabezón, sino que el fuego. Pero ya ese fuego tú no lo ves. Sí. Tú no ves los jóvenes de ahora, los que nada más estamos en el evangelio de la fama, el farandulero, tú no ves poder. Todo el mundo, mira, y que esto y lo otro, y tú no ves manifestación, ministro. De antes uno se metía de verdad, se sacrificaba, ¿me entiendes? Y eso era una locura. Yo me acuerdo, ya que estamos en el tema, que una vez yo me propuse amanecer de rodillas, ministro. Santo. Yo me propuse día por día amanecer de rodillas. Yo duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Muchacho, era algo sobrenatural. ¿Te amanecía? Sí, en ese tiempo. Hubo una vez que yo duré 24 horas de rodillas. Espérate. Mi gente, ponga debajo en los comentarios. El profeta que duró 24 horas de rodillas. Cuéntame esa experiencia, Willy. Mira, en mi casa, tú sabes que hay un colmado. Entonces, en ese lugar, yo comencé a orar. Yo dije, Harrigan, Juan Carlos Harrigan, Gigi Ávila, toda esa gente amanecían de rodillas, hora tras hora. Yo digo, yo tengo que pelear eso. Yo tengo que durar aunque sea 24, aunque me muera. Pero yo no quiero ser un profeta normal. Yo no quiero ser alguien que va y que se siente en el banco de la iglesia. No. Eso es como cuando tú vas a la escuela, que tú o te quemas o pasas. Yo digo, Una de las dos. o me prendo o me apago. ¿Me entiendes? Entonces yo comencé a orar. Un día yo comencé a orar 1 hora, después 2 horas. Pero era de rodillas, ministro, no era parado. 3 horas, 4 horas. Y yo seguía orando. Yo sentía que mi espíritu se elevaba. Ya no era yo, era mi espíritu que estaba orando, porque tú sabes que tu cuerpo se cansa. ¿Qué pasa? Que para tú conectarte con el espíritu, tu mente tiene que despojarse. Tú tienes que soltar todos los problemas, desconectarte de aquí de la tierra para conectarte con Dios. ¿Me entiendes? Porque mientras tu mente esté aquí en la tierra, tú no puedes hablar con Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios está arriba, lo material está abajo. Entonces yo sentía que a las 4, a las 5, a las 6, yo seguía orando. Mi cuerpo me dolía, pero yo digo, yo tengo que llegar para mí era como un reto. Yo tengo que romper ese reto. Nada más no de Harrigan, yo quiero que se hable, dije yo. Nada más no de esta gente, que esa gente oraba. Yo quiero vivir esa experiencia, dije yo. Muchachos, llegaron las 15 horas. Después llegaron 16, 17, 18. Cuando llegó a las 18, ministro, yo tuve una revelación. Mi cuerpo se salió así. Y yo llego a una actividad. Cuando yo llego a esa actividad, yo fui a saludar a alguien, a un ministro de niveles, de alto rango. Cuando yo voy a saludarlo, un ministro de nivel internacional, que me voy a reservar el nombre, él me saluda así. Yo voy a saludarlo con la mano. Y él me dice, no me salude con la mano. Él mejor me saluda así como los militares, como haciéndome El saludo. el saludo a mí. Y yo digo, pero ¿por qué usted me está haciendo el saludo si yo lo estoy saludando así? Y él me dice, no, lo que pasa es que hay algo que tú no entiendes. Y yo le digo, ¿y el qué? Porque yo no sabía nada de eso. Yo llego normal a una actividad normal, así como la que tú haces. Y él me dice, no, lo que pasa es que tú subiste de niveles en el mundo espiritual y tú no lo sabes, chacho. Cuando él me dijo eso, yo sentí una presencia. La atmósfera se prendió así, ministro. Hubieron gente que estaban ahí, chacho, una locura. Se metió Dios ahí, ministro. Terrible. Entonces ahí yo pude entender que cuando terminé las 24 horas, ahí yo subí a otro nivel más alto. Habían lugares que yo iba a predicar, iglesia, que no se predicaba. No se predicaba, ministro. Alexander es testigo. Iban a lugares que la unción, con nada más leer la Biblia, la gente cayendo. Una locura, ministro, terrible. Ya tú sabes, eso es algo sobrenatural. Después de ahí yo no fui el mismo. Ya yo no podía dedicar orar 1 hora. Porque cuando tú comienzas, te adaptas a orar 5, 6 y 7. Ya 1 hora tú te lo encuentras como 1 minuto. Wow, sí. ¿Me entiendes? Ya tú dices, no, yo estoy perdiendo el tiempo. 5 minutos. Hay gente que quiere ministerio y nada más oran 5 minutos. Eso no es ministerio, ministro. Eso no es tener ministerio. Tener ministerio, tú mientras más horas, más profundidad tú llevas, más santidad, más tú te acercas a Dios. Entonces, cuando yo vi que llegué a 24 horas, yo no me creí más grande que nadie, sino más pequeño. Porque ahí está el problema de nosotros,
que a veces ayunamos más que fulano y nos creemos más grandes y Dios se aleja. ¿Me entiendes? Al contrario, tiene que ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. Porque ahí es que Jesús nunca se creyó grande. Jesús siendo Jesús le lavó los pies a Pedro. Si él hubiera querido no se lo lava. Sí. No, yo soy Jesús, me hay que lavármelo a mí. Él dio el ejemplo. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que a veces buscamos unción, ministro, para que nos vean. Para nosotros decir, no, yo soy más grande que fulano, a mí hay que verme, a mí hay que pagarme vuelo, que esto, que lo otro. No es que eso está mal, ¿me entiendes? Porque si te invitan tienen que pagártelo, ¿me entiendes? Pero no creete que tú eres que la última Coca-Cola del desierto, sino siempre seguir igual para Dios, que eso sume a tu vida espiritual, no a tu ego. Profeta Willy, experiencias sobrenaturales. Fuego. 24 horas de rodillas. Algo muy impresionante. Sí. La gente, hermano, tiene que anotar eso ahí, 24 horas de rodillas. No es algo fácil. Profeta, entraste en una dimensión muy fuerte mediante los niveles de oración. Chacho, sí. Cuéntame la experiencia cuando tu espíritu sale de tu cuerpo. Mira, cuando mi espíritu sale de mi cuerpo, es algo sobrenatural. O sea, como te estaba diciendo ahorita, esa revelación yo la tuve en una iglesia predicando. Y mientras yo estoy predicando, yo salía de mi cuerpo así. Mi cuerpo se quedaba a un lado y yo me quedaba a otro lado. Yo salía como tú ves los sueños, como ponen en la fantasía, en la película, que el espíritu se sale y el cuerpo se queda. Ahí, así mismo hacía yo, la gloria de Dios. Mientras yo predicaba en una congregación, mi espíritu salía. Yo salía de mi cuerpo y yo dejaba mi cuerpo abandonado. Entonces, en esa ocasión, yo estaba predicando. Y mientras yo estaba predicando, yo en una ocasión dije, ya yo no voy a salir más de mi cuerpo, sino que voy a entrar de nuevo y voy a seguir predicando para que las personas no se desenfoquen del mensaje y sigan concentrados en la palabra. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, arrabasando. Es algo tan loco, ministro. Algo que yo he aprendido que me bajó algo ahora mismo. Cuando tú tienes el dominio de controlar tu cuerpo, tu dominio propio, tú dominas el mundo espiritual. Algo muy fuerte, ministro. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso? Eso me pasó como una vez. Sí, que yo salía y entraba las veces que yo quería, pero eso era en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? O sea, el mundo espiritual es más fuerte que el físico. Como te decía ahorita, cuando tú dominas tu cuerpo, tú puedes dominar el mundo espiritual. Cuando tú dominas tu pensamiento, tú puedes dominar los demonios. Pero si tú no puedes dominar tu cuerpo y los pensamientos, los demonios juegan contigo. Sí. Porque para tú vencer a los demonios en público, tienes que vencerlos primero en el secreto. Algo muy profundo, ministro. Y cuando tú sales de tu cuerpo, ¿qué tú veías? ¿Qué hacías en ese momento? Cuando yo salía, yo comenzaba a andar en la iglesia. Y la presencia de Dios se movía así, se regaba. Y yo veía mi cuerpo que estaba allá. Y yo veía la gente que danzaban. La gente prendía, porque era algo, ministro, sobrenatural. Pero en una yo dije, espérate, es predicando que yo estoy. Está bien que Dios se está moviendo, pero esta gente también necesita una palabra. Y yo dije, voy a parar esto un rato para que tú veas, ministro, y voy a entrar a mi cuerpo para volver a predicar, o sea, para seguir predicando, para darle una palabra. No sé si tú me entendías. No es que yo estaba interrumpiendo lo sobrenatural, sino que también el pueblo necesitaba una palabra, porque a veces el pueblo necesita fuego, necesita candela, necesita revelaciones, impacto de Dios, pero también la palabra no se puede quedar, ¿me entiendes? La palabra es lo primero y luego la manifestación. Eso es algo muy terrible, ministro. Yo mismo me sorprendí conmigo mismo, la gloria de Dios, que eso me haya pasado. Pero ahora me acuerdo que en el monte, cuando fuimos con los muchachos, sí, la mujer me lo dijo. Tú vas a salir de tu cuerpo. Y míralo ahí la confirmación. Santo. Después. Entonces lo que Dios revela, Dios lo cumple. Oh, ministro, claro. Oh, eso es dicho y hecho, como dicen por ahí. Willy, cuéntame, cuando Dios comenzó a usarte la meditación, por ejemplo, dando palabras a personas. O sea, que uno llega a una etapa donde Dios comienza a prepararte y tú sientes como estás volviendo loco, que eso en tu mente, que quién que me está hablando. Cuéntame esa experiencia que tú tuviste con Dios para meditar a una persona. Una vez yo estaba predicando y yo le dije a una mujer, esa mujer agárrela, que va para el suelo. Escucha, y yo no estaba como muy seguro, yo solté eso así. Dije yo, dentro de mí, tú sabes que a veces uno como que
¿Será verdad? ¿Será mentira? No. Yo dije, agarre a esa mujer que va para afuera. Y ahí yo me llegó a la mente donde dice que la fe sin obra es muerta. Y ahí yo me acordé de los discípulos que una vez estaban reprendiendo un demonio y no salía afuera. Que el maestro le dijo, no sale por su falta de fe. Entonces, ahí me di cuenta que nada más no es tú tener la unción, sino la fe. Entonces yo le dije, agarra a esa mujer que va para abajo. Yo no sé si iba para abajo o no. Yo lo que le solté la palabra. Póngansele atrás. Cuando yo hice para abajo, ministro, esa mujer Santo. cayó como un aguacate, ya tú sabes. Yo, bueno, es verdad que Dios está conmigo. Ahí yo no le voy a bajar. Sí, hay cosas que Dios me ha revelado que se han cumplido. Hay gente que yo le he dicho, mira, te va a pasar tal cosa tal día, y así mismo ha sido, ministro, le ha pasado. Cuéntame ese tipo de experiencia que ha tenido. Una vez yo estaba predicando en un lugar y yo le dije a una mujer, no salga al otro día, porque eso pasa mayormente cuando tú oras mucho. Cuando tú oras mucho, Dios te adelanta el tiempo. Cuando tú oras, Dios te muestra hasta lo que va a pasar el otro día. Entonces yo le dije a ella, te va a pasar algo mañana, a ti o a uno de tu familia. Eso fue como nosotros estábamos en un lugar predicando y yo le dije eso a esa mujer, ya que tú no sabes, que al otro día le matan a un familiar. Así mismo, ministro, a la gloria sea del nombre del Santo. Señor. Yo le dije, tienen que protegerse porque puede hacer que pase algo en tu casa. Eso fue en Guaricano. Ya tú sabes, así mismo al otro día, ministro, pasó algo, la gloria sea de Dios. Eso fue en Y la en pandemia. la pandemia, La pandemia nosotros estábamos, ahí era que estábamos prendidos de verdad. buscando a Dios. Oh, muchacho, es que no, es que todo el mundo encerrado. Nada más estaba Excelencia Cristiana funcionando, ya toda la iglesia estaba encerrada, los pastores tiran como miedo, la mayoría. Uno dije yo, bueno, si nos pegan el COVID, nos morimos, nos vamos para el cielo. La gente, no, que el COVID que le va a dar. Bueno, mejor el COVID no va a salir corriendo a nosotros. Las enfermedades no nos van a matar, ¿no? Y mira dónde estamos. Nos mató el COVID-19. No, estamos vivos Es todavía. que Dios sabe quién va a morir y quién no va a morir. Dios sabe cuándo tú vas a morir y cuándo no, ¿me entiendes? Y es así, ministro. Willy, ¿por qué es tan importante en los jóvenes tener experiencia con Dios? Ya que estamos hablando de experiencia. ¿Tú sabes por qué? Porque la experiencia te ayuda a ti a caminar, a seguir creyendo, a tener más fe, a tener más certeza. Porque, un ejemplo, llega un momento, tú sabes que todo el cristiano tiene altas y bajas. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que en una de esas bajas tú vengas y te acuerdes de esa experiencia que tú tengas. Eso me pasa mucho a mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en baja, yo siempre me acuerdo de esa experiencia. Hay cosas que yo le escribo en la pared. Ah, mira, tal día Dios me dio esta palabra, tal día Dios hizo esto conmigo. Y cada vez que yo veo eso, ministro, yo me acuerdo, eso me levanta. Tal día el ministro me soltó una palabra. Fulano me puso la mano en la frente y recibí a Dios, ¿me entiendes? Entonces, toda esa experiencia que tú tienes te ayuda, te levanta. Por eso es que cada vez que tú vas a la iglesia que tú dices, yo voy a buscar una palabra. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cada palabra que te ayuda, que te dan en la iglesia, es la que te va a mantener caminando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra es la que da vida. Entonces, cada día tú dices, yo voy a buscar una palabra. Entonces, cada palabra que Dios te da, esa palabra te ayuda a mantenerte. Si hoy Dios te da una, esa palabra de hoy te ayuda a mantenerte el día de hoy. Y así sucesivamente. Profeta Willing, ¿cómo un joven de los que están mirándote ahora mismo pueden abrir los ojos espirituales para poder ver en el mundo espiritual? Lo primero es guardarse para Dios. O sea, cuando hablo de guardarse para Dios, no estoy hablando de que de la ropa, de que no, que hay que vestir algo y eso. No, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de la integridad Sí. con Dios. O sea, hay algo más allá. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Lo primero es la relación con Dios, orar. Orar, ayunar, leer la Biblia, comenzar por ahí. O sea, esos son los puntos básicos para tú comenzar a recibir, para tú comenzar a andar en lo sobrenatural. Por eso dicen por ahí que el que no ora está muerto, ministro. Nadie puede sobrevivir si no ora, si no ayuna, porque esas son nuestras almas espirituales. ¿Me entiendes? Como dice Pablo, que nuestra lucha no son carnales, sino que poderosas en Dios. Entonces, para alguien tener poder, tener fortaleza, es la oración. Tener alguien que te ayude, alguien que te dé la mano, alguien que diga, mira, tú estás raro, tú no estás orando, tienes que orar.
¿Me entiendes? Si tú ves que tú le dices eso a alguna persona y se siente mal, es porque en verdad está raro. Profeta Willy, dale una palabra de 1 minuto a esa generación que antes Dios lo hablaba en sueños, en visiones, en voz audible, y antes podían percibir muchas cosas espirituales, y en este tiempo están un poquito desconectados. Dale una palabra en 1 minuto. La palabra que yo le digo a ellos es que no suelten el principio, no suelten lo que ustedes le enseñaron. Esa voz que le hablaba a ustedes, no te detenga, sigue caminando. Esa voz nunca la dejen de escuchar. Y si se fue, cáiganla atrás y búsquenla, porque esa palabra es lo que a ustedes lo va a mantener con vida. Amén. Tremendo el tiempo profético acá con el profeta Willy. Willy, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Así que todo aquel que estuvo mirando esta entrevista profética de las experiencias espirituales, suscríbase a este canal, active la campanita, deje su comentario y ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó, la experiencia que más le encantó de este video y qué experiencia con Dios usted quiere tener. Willy, despídete de esta bella audiencia que te estuvo mirando. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Ya ustedes saben, escuchen esta palabra que es de parte de Dios. Amén. Así que recuerde, estas fueron las experiencias con Dios del profeta Willy. Amén, amén.